Muy buenas tardes, mochuelos. Bienvenidos una vez más a una de nuestras grandes entrevistas. En esta ocasión nos traemos a una entrevista de lo más peculiar, porque en esta ocasión traemos a la entrevistadora entrevistada, nada más y nada menos que a Natasha Estefan García, una estudiante de doble grado de Periodismo y Humanidades y que al mismo tiempo fue una gran compañera del instituto. Así que sin más, vamos a comenzar con esta gran entrevista. Muy buenas tardes, Natasha. Hola, buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal todo? Pues bien, bueno, ante todo, muchísimas gracias por haber accedido a hacer la entrevista con nosotros y además un placer volver a verte después de tanto tiempo. Nada, es lo mínimo. Sí, a mí igual cuando pido una entrevista o lo que sea, lo mismo. Siempre es un placer que la gente te reciba bien, o sea que yo nunca voy a tener ningún problema con eso. Y nada, igualmente un placer volver a verte y poder volver a hablar contigo después de tanto tiempo. El placer, como ya he dicho, es nuestro. Bueno, pues Natasha, un poco para empezar, como siempre hacemos por aquí, cuéntanos un poquillo tu trayectoria, háblanos un poquillo de ti para que la gente te conozca. Bueno, pues por no extenderme demasiado, a los 7 años más o menos llegué aquí a Valdepeñas. Continué con los estudios de primaria, vamos a decir, con el colegio, en el Colegio Público Jesús Castillo, y la verdad es que desde que era muy pequeñita siempre me ha gustado mucho escribir, me ha gustado mucho el teatro, estaba apuntada al taller, de hecho entre el cole y el instituto hice como 9 años de teatro, me encantaba. Eso siempre me ha gustado mucho leer, mucho escribir, estaba siempre con libros y la verdad es que desde pequeñita como que tiraba más por humanidades que por otra cosa, aunque también me gustaban otras asignaturas como conocimiento del medio y matemáticas, también me gustaban bastante. Luego ya fui al instituto, el Bernardo de Balbuena, y bueno, hice la ESO bilingüe. Ahí también ya me decanté más por las letras, porque es verdad que matemáticas no es que se me diera mal, pero tampoco tenía yo mis rifirrafes con matemáticas. Física y química tampoco me gustó mucho. No sé yo muy bien por qué, pero en la asignatura no me entró. Y sin embargo, por ejemplo, latín me encantaba, las cosas que eran de historia también me gustaban muchísimo, lengua siempre me ha apasionado y filosofía lo mismo. Entonces yo ya veía que tiraba eso más por humanidades. Y nada, luego ya cuando llegó bachillerato, pues elegí humanidades por eso, porque me gustaban muchísimo esas asignaturas y la verdad es que no me arrepiento porque fueron años bastante tensos porque había que estudiar muchísimo, sobre todo en segundo de bachillerato, con lo de selectividad, que nos metían mucha presión y tal, pero es verdad que no lo cambiaría porque al final estabas estudiando cosas que te gustaban de verdad. Y aunque, por ejemplo, a lo mejor griego costaba un poco más, latín me encantaba, griego me gustaba mucho también, historia del arte también me gustaba muchísimo y bueno, pues todas las asignaturas que en sí competían en lo que era la parte de humanidades, literatura universal, pues me gustaba muchísimo, entonces yo lo disfruté bastante, pese al estrés y lo horrible que fue la preparación para selectividad y el agobio por ello. Pero bueno, básicamente eso y bueno, después entré en la universidad y bueno, pues ahora estoy en sexto del doble grado en Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid, en el campus de Getafe. Y nada, estoy ahora con los dos TFGs, he terminado las prácticas y nada, ya un poquito de conseguir graduarme por fin, que como es un doble grado y tardo más, pues mis compañeros están ya graduados y yo sigo aquí esperando para graduarme. Como es obvio, y obviamente esa experiencia cuando ocurra esperamos que sea de lo más gratificante. Y bueno, aunque como nos has comentado, parece que ya desde muy pequeña ya tenías más o menos claro un poco por dónde iba a tirar tu estudio, cómo iba a ser luego posteriormente tu vida. Pero a la hora de cantarte por hacer el doble grado, ¿hubo algún momento en especial o hubo algo en sí que te impulsara definitivamente a estudiar definitivamente ese grado, ese doble grado? Bueno, la verdad es que, para ser completamente sincera, yo cuando estaba en segundo de bachillerato tenía la intención de estudiar lengua y literatura o filosofía pura, en plan, a lo mejor en la de Castilla-La Mancha o lo que sea, pero lengua y literatura o filosofía pura, porque yo quería ser profesora y lo tenía clarísimo, pero la verdad es que me asesoraron varios profesores y uno en concreto me decía que tenía mucho potencial a la hora de escribir, que hacía buenas historias y tal, y que pensaba que podría ser una muy buena baza que hiciera periodismo, porque ahí me van a enseñar bueno, te pulen un poco al escribir, te enseñan los tipos de narrativa que hay, y bueno, que creía que podía hacer un buen trabajo en periodismo porque se me daba bien escribir. Y en esa época, es que ahora la normativa creo que ha cambiado, pero en esa época, si estudiabas periodismo, podías optar a dar clase de lengua y literatura. Entonces me dijo, tú estudia periodismo y así también puedes ir dando clase de lengua y literatura, pero lo de escribir lo pules del todo porque yo aquí veo en plan un diamante, en plan, como para pulir, como para poder hacerlo bien. Y bueno, la verdad es que eso
para mí fue súper vital porque ya me quedé como si, venga, voy a hacer periodismo, tal, no sé qué, y empecé a buscar carreras. Y la verdad es que cuando hice selectividad y estábamos en eso de elegir dónde estudiar y esta ficha que te dan para las referencias que tienes, pues encontré el doble grado que elegí al final y me gustó muchísimo porque dije, mira, tiene periodismo, pero a la vez también tiene humanidades y puedo seguir formándome en cosas que me encantan, como historia, como filosofía, como arte, como cultura clásica, como lengua, como literatura. O sea, podía seguir formándome con eso y a la vez hacer periodismo y conseguirlo de ser profesora de lengua. Entonces yo estaba súper contenta. Y esa carrera solamente estaba en Madrid, bueno, también la vi en Barcelona, pero era en catalán y como no sé catalán, pues dije, bueno, Comprendo. difícil lo tengo porque si empiezas a escribir periodismo y tal, tiene que ser la lengua materna prácticamente. Entonces, vamos a tirar por Madrid. Y la verdad es que me puse contentísima cuando me aceptaron porque dije, ay, mira qué bien, tal, no sé qué. Y la verdad es que muy contenta. Más o menos, yo creo que el consejo de mi profesor fue bastante el detonante de que dijera, vale, sí, hago periodismo y cuando encontré la carrera, pues simplemente que dije, mira, tiene las dos cosas que me gustan, pues las juntamos y para allá que vamos. Y además, creo que te lo comenté, me parecía muy importante que un periodista tuviera detrás de sí un contexto importante de historia, de arte, de cultura, a la hora de informar, porque al fin y al cabo siempre es útil y siempre viene muy bien. Comprendo. Así de forma resumida y de forma vulgar es lo que llamaríamos un combo, en el que puedes tener un Sí, poco de las dos opciones. Y bueno, la verdad exacto. es que nos resulta muy agradable a nosotros como asociación que tuvieras entre las opciones filosofía, porque la verdad es que es una carrera que admiramos todo muchísimo. Y Sí. bueno, ya que nos has comentado un poco tu trayectoria con el doble grado, queríamos así comentarte, al principio o durante el trayecto de la carrera, ¿te supuso una dificultad muy grande estudiar dos carreras simultáneamente? Diría que sí y que no a la vez. En plan, sí, porque es difícil concentrarte en cosas que son dispares. En plan, cuando tienes la cabeza pensando en periodismo, que es mucho más práctico, que son bastante más trabajos a lo largo del cuatrimestre, porque al fin y al cabo eso son pequeñas prácticas. Y en cambio, por ejemplo, en las asignaturas de humanidades apenas teníamos trabajos, a lo mejor grandes ensayos puntuales, pero no tanto trabajo diario. Y entonces, bueno, pues quizá como que asesorar un poco la mente, en plan, encauzarla en esto es la parte práctica, esto es la parte teórica y separar las asignaturas de ambas cosas, pues era un poco difícil a veces, porque se te mezclaban las prácticas de periodismo con todo lo que había que estudiar de humanidades y bueno, pues cada una tenía lo suyo, eso, a lo mejor era mucho más trabajo de periodismo a lo largo del cuatrimestre, pero luego a la hora de estudiar los exámenes era mucho más fácil periodismo porque era más escueto y humanidades era muchísimo más temario. Entonces, bueno, cada cosa tenía lo suyo, pero a lo mejor lo más difícil es eso, como asentar la cabeza con hay que estudiar cosas que son dispares y hay que ponerse bien. Eso sí, es verdad que creo que la universidad en ese sentido lo hizo bastante bien, porque aunque son 2 años más que el resto de las que son un solo grado, la verdad es que me parece que estaba bastante bien ordenado, que tampoco nos ponían demasiadas asignaturas al cuatrimestre, nos ponían quizá un cuatrimestre más, otra una menos. Entonces, bueno, más o menos teníamos las asignaturas que tenía la gente que hace una sola carrera, aunque sean en más años. Y la verdad es que también me gustó que tenían bastante en cuenta la opinión de los alumnos en cierta forma, porque recuerdo que cuando nosotros empezamos el doble grado, por ejemplo, en el primer cuatrimestre de primero teníamos economía y fue una asignatura que a la mayor parte de la clase pues le costó mucho, porque era difícil, nosotros veníamos de humanidades algunos, nunca habíamos dado economía aplicada a ciencias sociales y de repente darlo en un grado universitario pues nos supuso como un choque bastante grande. Y bueno, pues lo comentamos, si no recuerdo mal, el delegado o alguien dijo que le parecía una asignatura bastante tocha, por así decirlo, para darla en primero, en el primer cuatrimestre. Y si no recuerdo mal, a día de hoy esa asignatura está o en el segundo cuatrimestre de primero o directamente en segundo. Entonces, bueno, lo tienen eso en cuenta y además hay evaluación al docente. En plan, una vez cuando termina el cuatrimestre, estamos ya acabando, nos mandan un cuestionario con nuestros profesores y tenemos que evaluar cómo nos dan la clase, si muestran interés, si la organizan bien, si nos parece que están haciéndolo eso correctamente, si queremos proponer alguna cosa para que la asignatura vaya mejor. Y entonces, bueno, eso es agradable porque al fin y al cabo tienen en cuenta que es difícil y también tu opinión y la forma que tú tienes de vivirlo. Así que en ese sentido, bien, la verdad. Vaya,
bastante contundente, o sea, muy interesante todo el análisis que nos has hecho. Y ya que has mencionado bastante lo de las materias, quisiéramos saber de todas las que vistes en esos 6 años, ¿cuáles fueron para ti tus favoritas? La verdad es que, igual que hay algunas que han costado mucho, es que hay muchas que me han gustado también mucho, pero diría que mis favoritas son varias. Las dos de movimientos literarios a secas y contemporáneos, porque me pareció una forma muy bonita de estudiar literatura, en plan, no hacerlo directamente bebiendo del temario, sino a través de los libros. Por ejemplo, si hay que estudiar el siglo de oro, utilizar un libro enmarcado en el siglo de oro y ver las características en el propio libro. Entonces, me pareció una forma muy bella de estudiar literatura y que, no sé, me gustó mucho. Luego también Filosofía 1 también me gustó muchísimo, ¿Mm? porque estuvimos dando sobre todo a Aristóteles, Platón y Sócrates. Y estudiábamos a partir de sus textos, teníamos que hacer análisis bastante interesantes y la verdad me gustó muchísimo también. Luego, Historia del mundo actual también me gustó mucho porque nos la dio una profesora que estaba especializada en el estudio de la imagen y lo que hacíamos era estudiar la historia a través de imágenes. Entonces, por ejemplo, a lo mejor nos ponía una foto de un huevo frito y nos decía, es una foto y tenemos que ver de dónde viene. Y entonces empezábamos a analizar cómo estaban puestas las cosas, había un calendario, qué fecha tenía, no sé qué, y analizábamos la imagen y al final acabábamos diciendo, es una imagen que pertenece a la propaganda del bando rojo durante la guerra civil, no sé qué, esto es tal cosa, esto quiere decir tal, esto se puso en la parte de Madrid de no sé dónde porque sale tal cosa en el mantel, o sea, que al final era un análisis muy interesante y nos demostró eso, que podíamos analizar muchas cosas a través de las imágenes, que a fin de cuentas eh, son como un espejo a la realidad. Y esa me gusta también mucho. Y ya, pues eso, más o menos, si no recuerdo mal. Sobre todo esas. Sí, más o menos. Hay algunas que también me gustaban mucho, pero que ahora no me vienen, pero la verdad es que hay muchas que me han gustado. Comprendo. Bueno, mochuelos, ya sabéis, cuando veis una imagen de un huevo frito, recordad esta entrevista, porque todas las imágenes parece ser que tienen mucho más trasfondo de lo que vemos inicialmente. Y bueno, ya que hemos hablado de huevos fritos, estaría genial que nos comentaras, según tú, alguna anécdota que vivieras y que te marcara especialmente en tu carrera, o que dijeras, wow, esto me lo voy a recordar toda la vida. Pues la verdad es que hay varias cosas, siempre hay cosas que te llaman la atención y creo que sobre todo es dependiendo de los profesores que tú tienes, porque al fin y al cabo hay algunos que son hasta casi personajes de no sé, de las características que tienen, de la forma que tienen de hablar, de la forma que tienen de enseñar. Hay gente muy estrambótica o gente muy especial a la hora de dar clase. Y bueno, para bien o para mal, o en todos los sentidos, hay gente que te destaca y que te llama la atención. Por ejemplo, recuerdo que en estética, una asignatura que teníamos, la verdad es que nuestro profesor era así, eh, tenía ejemplos un poco graciosos y, por ejemplo, a la hora de explicar lo que es estético, lo que no, lo que es bello, lo que produce deseo, pues nos puso en clase en la foto del culo de un babuino y dijo, mirad, Toma ya. las cualidades estéticas que tiene, no sé qué, tal y cual, no nos sentimos atraídos porque tal, no sé qué. Entonces, pues son cosas que te llaman la atención y que dices, pero bueno, esto de dónde sale. Y luego, por otro lado, también, por ejemplo, cuando estábamos en televisión, un día llegamos a clase todos y de repente vimos que una zona de la clase estaba vallada con lo que ponen de la policía, por ejemplo, para cerrar los parques, ¿no? Y de repente llega el profesor y dice así súper misterioso, aquí ha habido un crimen, chicos. Y nosotros en plan de, ¿cómo? Perdón. Y dice, sí, sí, hay pistas que están ocultas por, creo que era el campus de allí, o por el edificio. Tenéis que encontrarlas y teníamos que ir corriendo por todo el campus buscando las pistas que nos había dejado el ocultas en diferentes pics, creo que era. Y bueno, pues cogíamos las pistas, teníamos que juntarlas todas y con todas las pistas juntas teníamos una noticia. Teníamos que escribir la noticia y luego teníamos que pasar y él nos grababa y nosotros teníamos que fingir que estábamos dando la noticia con lo que habíamos descubierto, en plan de, bueno, estamos delante de la casa de tal, ha habido un asesinato, la víctima tiene tantos años, no sé qué, y nos daba y luego nos daba su valoración de cómo lo habíamos hecho.
y la verdad, bueno, pues que son cosas que te llaman la atención, que te destacan, pero también a la vez dices, bueno, dar clase de esa forma a veces llama más la atención y te mantiene más alerta que a lo mejor simplemente hacerlo de la forma convencional. Comprendo. Pues bueno, de momento ya llevamos la imagen del huevo frito y la imagen del culo del pelo. Y ya hablando, y ya pasando a la serie de imágenes, toca ahora preguntarte un poquito la otra cara de la moneda. O sea, la otra parte que a lo mejor puede que sea un poco más tensa. Y es, ¿crees que a lo mejor el periodismo es una carrera que pueda llegar a ser un poco peligrosa o que pueda meterte en situaciones un poquito conflictivas? Bueno, también depende de dónde y de qué forma ejerzas el periodismo. Es verdad que quizá en mi caso, por ejemplo, lo que yo he podido vivir en las prácticas, que es lo más realista que he tenido de periodismo, lo más impactante era a lo mejor que tienes que hacer todo al día, que tienes que ir contra reloj, que tienes que tener las cosas a tal hora porque a tal hora sale el telediario y tiene que salir, la presión en ese sentido, pero no en un sentido peligroso, porque al fin y al cabo ya estás en una cadena, tienes ciertos contactos, puedes acudir a ellos, puedes compañeros, tal. En ese sentido no, pero es cierto que hay partes del periodismo que a lo mejor de un tipo de periodismo de investigación o que se meten en terrenos a lo mejor más turbios o que necesitan un permiso que no les conceden o que tienen que ir a sitios que son peligrosos o a lo mejor un enviado especial o bueno, que van a sitios que hay guerras o cosas así y eso sí que es muy peligroso y al fin y al cabo son personas que por dar una información están arriesgando muchas cosas, incluida a lo mejor su propia libertad o no sé, a sí mismos en cierto modo, porque se meten en terrenos peliagudos y sitios escambrosos. Entonces, bueno, pues puede ser bastante peligrosa la profesión según cómo la ejerzas. También es verdad que a la hora de ser un buen periodista se supone que lo que siempre dicen es que tienes que ir detrás de la verdad. Entonces, si tú te metes ahí luchando por la verdad, bueno, pues desde luego admirable es. Comprendo. Y bueno, ya un poco finalizando con esta parte, quisiéramos preguntarte, para todas aquellas personas que van a realizar este doble grado o cualquier otro tipo de doble carrera, ¿qué consejo les darías? Bueno, pues sobre todo que tengan claro que les gusta o que les motiva esa carrera o ese doble grado en este caso, que tengan en cuenta que van a pasar mucho tiempo estudiando esas cosas, que se supone que quieren dedicar su vida a conceptos asociados a lo que van a estudiar. Entonces, que piensen bien si de verdad les motiva, si de verdad están puestas en lo que quieren hacer, porque luego hay muchos momentos de duda. Yo tengo que decirlo que cuando acabé el primer año del doble grado estaba como yo no sé si he elegido bien, si tenía que haberme ido solamente a lengua y literatura, porque a mí la parte de periodismo me está llevando por el camino de la amargura, no me está gustando mucho, porque aparte de historia no sé, porque, o sea, que al final también eso hay que tener paciencia porque a lo mejor te gusta mucho y el primer año lo llevas un poco regulín y luego en el segundo coges caña y dices, mira, esto sí que me gusta, esto tal. Y yo al menos bajo mi punto de vista creo que los años más interesantes son los últimos, porque como en los primeros años de esas partes más básicas o lo que vienen a ser las troncales de las carreras, son a lo mejor más teóricas en ese sentido, pero ya cuando estás llegando a los últimos años, ya tienes más experiencia, ya sabes cómo funciona y puedes disfrutar más eso de tu propia madurez y de las propias asignaturas. Entonces también eso, tener claro que te gusta, pero a la vez también tener paciencia y no agobiarte si ves que una asignatura se te resiste o lo que sea, porque eso no quiere decir que la carrera no sea para ti, ni mucho menos. Comprendo. Tres. Genial, Natasha. Pues bueno, muchísimas gracias por haber compartido un poco tu experiencia, tu visión de la carrera. Y bueno, ahora que ya más o menos a la gente nos ha quedado más o menos claro cómo es la carrera, alguna de sus materias y experiencias que has vivido, ahora vamos a pasar a la parte de las humanidades. Un poquillo el Vale. debate que tenemos actualmente y más con estos tiempos que nos vienen ahora mismo. Pues vamos a empezar con la preguntita tabú que siempre nos han hecho a los que estudiamos ciencias sociales. ¿Crees que las humanidades están un poquito infravaloradas? Hombre, a mi gusto sí, sobre todo por la gente que nunca las ha estudiado, que se piensan que, bueno, para hacernos una idea, tengo la sensación de que las personas que estudian ciencias son muy admiradas y, por supuesto, por mí también, me parece que lo que hacen es muy importante y, sin ninguna duda, tiene mucha utilidad.
pero siento que a la vez a la gente que estudia humanidades no se le ve esa utilidad ni se le ve esa labor que desempeñan. Entonces no sé si es quizá porque hay una pequeña falsa prepotencia de que evidentemente yo lo que sabe una persona de física o de medicina no lo puedo saber, pero esas personas piensan que sí que pueden controlar por dónde se mueven las personas de humanidades. Y es quizá eso, no es tan sencillo, las humanidades no son fáciles por el hecho de no sembrarse sobre números. Las humanidades son eso, inexactas, son más humanas, requieren a lo mejor una mente más abierta y quizá para una persona que puede ser brillante con los números y exquisita eso para hacer ecuaciones, para hacer matemáticas, porque se le da muy bien, porque tiene un cerebro privilegiado para ello, a lo mejor no tiene la capacidad o la mente tan abierta como para estudiar ciertos aspectos de las humanidades que sí que lo requieren, como por ejemplo la filosofía que requiere de una empatía concreta, ser capaz de ponerte en la mentalidad de otra persona que no eres tú. Y bueno, eso, me parece que las humanidades requieren un nivel que es importante y que no debe infravalorarse, que requiere trabajo y que es difícil estudiar humanidades porque requiere eso, conocimiento, memorización y también mucha comprensión. Entonces, igual que me parece que tienen muy merecidas y aparte de sobra la gente de ciencias, el reconocimiento que tiene por estudiar ciencias porque es difícil, creo que la gente de humanidades también requiere ese conocimiento de que estudia una cosa que también es compleja, diferente, pero también compleja. Comprendo. ¿Y este problema crees que es por el sistema educativo, por la sociedad, o más bien crees que es una síntesis de ambos? Pues tiro casi más por lo tercero, porque es verdad que hay estereotipos que a mí personalmente me molestan, como por ejemplo lo típico de, bueno, te metes a humanidades en bachillerato, por ejemplo, porque no tienes matemáticas. A mí eso me sienta muy mal porque la verdad es que hay gente que se mete porque de verdad le gusta humanidades y de verdad le apasionan las letras, pero es cierto que bastantes personas con las que yo estaba en humanidades me comentaron que se metieron porque querían hacer bachillerato y no soportaban las matemáticas. Y es como, no sé qué te hace pensar que si has dado matemáticas hasta cuarto y se te ha dado normal o regular, se te va a dar mejor latín por algún motivo. Es decir, no son fáciles, es lo que siempre venimos a decir. Muchísima gente dijo cuando se metió, bueno, me metió por humanidades para no dar matemáticas y luego se dio cuenta de que latín y griego no es moco de pavo, tienes que ver muchas cosas diferentes, tienes que aprender letras que no conoces, por ejemplo, en griego, a la hora de analizar frases, o sea, son cosas que son distintas, pero también son complejas. Y entonces eso, creo que a veces alimentamos un poco el estereotipo, que hay veces que sí que se cumple, que nosotros mismos pensamos, bueno, pues quizás es más fácil o nos autoinfravaloramos a la hora de hablar de humanidades, como sí, bueno, pues yo he tirado por aquí porque nunca me han gustado las mates, tal, y es como, bueno, es que también tienes otro tipo de talento, igual que durante muchos años también se ha infravalorado a la gente que estudia arte, que es otro tipo de talento súper grande, que requiere también una mentalidad asombrosa y una destreza muy grande, y es como, bueno, pues si te dan malos estudios, tira por arte. Y no es la cuestión. Tienes que tener una disciplina y una entereza grande para tirar por arte, porque requiere eso, mucha disciplina, requiere mucha habilidad a la hora de dibujar o de diseñar, mucha creatividad, y son cosas que muchas veces no se tienen en cuenta. Entonces, bueno, a nivel educativo pienso que nos suelen dar la materia bien. Yo al menos cuando estuve en bachillerato o cuando estuve en la ESO, la materia en sí la recibí acorde a lo que tenía que recibirla. Pero sí es verdad que a nivel social se tiene ese estereotipo, creo que nosotros mismos lo alimentamos y que es difícil salir de esa estigmatización en la que se nos ha metido las humanidades. Entonces creo que es una combinación de eso, de nosotros mismos levantarnos y decir, bueno, pues eso también es una cosa difícil y tenemos que ver las cosas que se pueden conseguir y a la vez, pues en la educación también darnos a entender eso, lo difíciles que son y lo que conllevan y bueno, un poco lo que implican, que también es un estudio, pues va a quedar un poco poético de más, pero las humanidades van más allá de memorizarse un libro. En muchos casos es, por ejemplo, cuando estudias poesía, ver el alma de una persona, lo que quería decir, qué recursos utiliza. Cuando estudias filosofía tienes eso, que ver cómo piensa otra persona, entenderla. Cuando ves arte tienes que conocer muchísimas cosas acerca de cómo se plantea históricamente el momento, las cosas que hay detrás, qué quiere decir cada pincelada, qué quería expresar. O sea, son muchas cosas que no son, o sea, porque lo veas y digas, ah, bueno, es azul, no es tan fácil. Y de Comprendo. hecho, el amor por los museos y por ese tipo de lugares normalmente lo tiene gente que se ha aficionado, tiene algún tipo de alimentación, por así decirlo, en las materias de humanidades.
Porque si tú en la vida has estudiado, por ejemplo, es una cosa curiosa, pero es cierta. Normalmente la gente que no da arte aprecia el arte realista, pero suele desechar o no le gusta casi nada el arte, por ejemplo, vanguardista, el arte de las vanguardias. Suele decir que, bueno, por ejemplo, Picasso, que no sabe dibujar. Y sin embargo, si tanta gente dice que Picasso era un genio, debe ser por algo, digo yo. Entonces, es eso, son cuadros que requieren una explicación detrás. Es decir, quizá no es que Picasso pinte mal, quizás que debas cultivarte un poco en ciertos aspectos del arte y a lo mejor lo puedes saber valorar. Entonces, me parece un poco eso. Creo que hace falta cultivarse y para saber valorar algunas cosas. Pero bueno, creo que es un poco de trabajo en equipo de todo, de educación y de sociedad. Muy interesante y la verdad es que una gran reflexión. Además, me ha encantado que hayas hecho mención a algunos artistas y pintores como a Picasso, un ejemplo muy bien ilustrado. Y mencionando un poco lo que has dicho del estereotipo y el sistema educativo, ahora vamos a pasar un poco a la otra cara, al siguiente nivel, y que es, yo creo, el principal problema con los que los estudiantes de este tipo de carreras se encuentran. ¿Cómo crees que podríamos hacer para que en el mundo laboral la sociedad y la gente valore más este tipo de carreras? Pues la verdad, pienso que quizá deberían incluir más a personas que salen de ese tipo de carreras en ciertos proyectos en los que actualmente no se tienen en cuenta. Es que creo que es como una pescadilla que se muerde la cola, es decir, si nos autoestigmatizamos y pensamos que las humanidades pues se infravaloran, a la hora de buscar trabajo y a la hora de que alguien te contrate ocurre igual, se infravalora y se piensa que no es tan importante. Y sin embargo puede ser muy útil tener a una persona de humanidades en muchos sitios y no simplemente, o sea, no únicamente en un museo o en un aula, sino quizá a lo mejor en política viene bien tener una persona que sabe mucho de historia y sabe mucho de, a lo mejor a la hora de hacer relaciones públicas, te puede decir, mira, pues en esta parte de Medio Oriente pasó tal cosa, no sé qué, tal y cual, y te puede orientar a la hora de hacer relaciones públicas. Quizá cuando estás con un arquitecto te viene bien tener a un experto de historia del arte que te puede aconsejar a lo mejor pues que queda bien o cómo hacer la ornamentación o a la hora de diseñar puede venir bien una persona que sabe de humanidades. Entonces, bueno, creo que es un poco eso, entender el valor que tienen las humanidades e intentar integrarlos dentro de algunos trabajos en los que a veces se menosprecia un poco las personas que están cualificadas para ello. Porque creo que eso nos ha encasillado un poco en la parte de aula, profesor, museo, biblioteca y de ahí como que no salimos mucho y claro, así es difícil. Pero igual que, por ejemplo, eso, las personas que estudian ciencias tienen múltiples salidas y, por ejemplo, un médico, pues aparte de ser médico en muchos casos, que bueno, eso ya es otro tema aparte porque hay mucha gente en periodismo que lo llama intrusismo laboral, porque al fin y al cabo un médico que escribe en un diario acerca de medicina se supone que no tiene la capacidad o no ha recibido la educación necesaria como para saber digerir la información y darla a un público general, vamos a decir, o genérico. Pero bueno, eso ya es otra cosa aparte que no tiene nada que ver. Pero me vengo a referir que es, es eso, es que las personas tenemos que ver lo que valemos y bueno, pues me parece que es importante tener en cuenta eso y tener en cuenta eso con la gente de humanidades también. Y pienso que si se integran dentro de ciertos trabajos, pues puede salir una cosa bastante interesante que no se ve en muchos sitios. Me parece que su asesoramiento en muchos casos puede ser muy producente y puede ayudar. Y entonces, bueno, simplemente eso, intentar acabar con la estigmatización y a la vez, pues cuando se acabe con ella, meterlos en muchos proyectos en los que creo que pueden ser muy útiles y no se les tiene en cuenta, ni muchas veces hay gente de esa categoría a bordo de proyectos que sí que pueden tenerlos y podría ser una cosa bonita. Bueno, bonita, que podría ser buena. Entiendo. Aunque no vamos a ahondar mucho en el tema de la medicina, porque obviamente ya sería otro tipo de charla y otro tipo de debate. Sí que agradezco mucho que hayas puesto ese ejemplo porque es como una forma muy básica de ilustrar cómo al final todo en sociedad se correlaciona y que al final muchas Mm, cosas, tanto en lo que es el mundo laboral como es en el aspecto ideológico, las cosas realmente no están tan aisladas, sino que la inmensa mayoría de las veces se solapan. Así que mm. este ejemplo a mí en lo personal me ha parecido muy bien que lo ilustres para un poco entender lo que es el tema. Y ya que hemos hablado de sociedad y solapar, vamos a pasar a la pregunta que ya se ha convertido en un clásico de nuestras entrevistas. ¿Crees que actualmente, con el tema del COVID y la pandemia mundial que hemos sufrido, la gente va a cambiar su percepción de lo que son las humanidades, ya sea para bien o sea para mal, y del arte por defecto?
Bueno, eso es complejo porque yo no puedo meterme en la mente de las personas y aparte en mi caso, al menos en mi percepción, yo ya lo valoraba antes del COVID. Lo que sí que hay que tener en cuenta, aunque siempre se aprende y siempre hay que valorarlo aún más, lo que sí que hay que tener en cuenta es que de las personas más damnificadas a nivel laboral, además de, o sea, son un cierto tipo de autónomos en muchos casos, son los artistas, o sea, la gente que hace teatro, la gente que pinta, a lo mejor no ha podido hacer exposiciones, los músicos, en muchos casos han sido de los más perjudicados con el COVID porque no han podido actuar, porque no han podido hacer aquello que les da el pan para comer cada día. Y es cierto que ha habido protestas en este sentido, pero normalmente viene directamente de un círculo ya muy humanista, un círculo ya muy artístico y no como una protesta social en general porque uno dice, bueno, estamos mal que la cultura o a lo mejor o esto es más como de ocio, tampoco es tan importante y en realidad sí que lo es eso, me parece también muy importante y que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, me parece que quizás sí que es una oportunidad porque al fin y al cabo el COVID nos ha hecho darnos cuenta de muchas cosas, de lo importante que puede ser, por ejemplo, como hemos visto muchas veces, un abrazo, decir te quiero, o estar con las personas que amas, o bueno, cosas que a lo mejor durante mucho tiempo no podíamos hacer y eran comunes para nosotros. Entonces pienso que sí, que al igual que a lo mejor ahora estamos más sensibles con el hecho de poder estar con nuestros seres queridos, también podemos abrir un poco la mente hacia nuevas perspectivas y el ver lo mal que lo han pasado y lo mucho que están luchando para seguir adelante puede ser una oportunidad para darles voz y para que la gente vea lo importante que son las humanidades y que son las artes en sí también. Entiendo. Y bueno, ya que nos estamos acercando un poquillo al final de esta entrevista, ahora creo que ya sabiendo todo esto que nos has comentado y la opinión que tienes al respecto, hacer una pregunta clave en esta situación. Mm. ¿Crees que es incompatible el avance de la tecnología y de la ciencia empírica con el humanismo? ¿O crees por el defecto que las dos deben estar totalmente solapadas? Me parece, o sea, para mí lo ideal sería que ambas crecieran de la mano. En plan, creo que el avance tecnológico y científico es importantísimo, me parece primordial, básicamente porque de ahí salen cosas tan importantes como la sanidad, como eh, la tecnología, aquello que nos hace crecer como especie, básicamente sale de ahí. Entonces sería hipócrita que dijera, bueno, las humanidades deberían crecer por su parte y la ciencia ya está bien. La ciencia debe crecer todo lo que pueda crecer y todo lo que se le permita, porque es muy importante y desde luego imprescindible en el día a día del ser humano. Y me parece que las humanidades también lo son, pero mucha gente no se da cuenta. Entonces me parece eso, que deberían crecer de la mano. A mí los conceptos que unen o que ven algo relacionado con ciencia desde un punto de vista humanista o cosas así, a mí, por ejemplo, me encantan. O sea, eh, me parece eso. Para mí mi ideal sería ese, que crecieran pero de la mano, juntas, en plan, las dos hasta lo máximo que puedan y siempre a seguir. Entiendo. Pues ya finalizando y rematando con una pregunta, ya todos quisiéramos preguntarte, ¿propones algún remedio o alguna solución que se podría aplicar para que la sociedad valore un poco más las humanidades? La verdad, si tuviera la respuesta yo ya lo hubiera dicho hace mucho tiempo, porque me gustaría mucho que ocurriese, pero me parece complejo. La verdad es que creo que todo nace de la educación, nace de acabar con esa estigmatización que tiene la gente de humanidades quizá. Y bueno, me parece que quizá damos un paso hacia adelante cada vez que se habla un poco de los logros que se consiguen desde las humanidades, quizá ciertos libros o ciertas incluso ciertas novelas, aunque no tengan un contenido como tal teórico, cuando la gente va viendo un poco la magia o el, el contexto y la fuerza que pueden tener las humanidades cuando la van descubriendo a través de a lo mejor autores, aunque no sea de todo, quizá a lo mejor te gusta la filosofía, te metes por filosofía y ya vas viendo otras cosas, o a lo mejor te interesa la historia, y cuando vas picoteando humanidades y te vas dando cuenta de lo que suponen y lo que son, pienso que te abres mucho y te abres a un mundo que merece la pena conocer. Entonces, quizá, bueno, incentivar un poco el conocimiento de humanidades. De hecho, bueno, en mi carrera, perdón, en mi universidad, es obligatorio, no, o sea, para nosotros no porque estudiamos humanidades, pero para todos los grados es obligatorio tener al menos, si no recuerdo mal,
un crédito o algo así, o si, no estoy muy segura, pero tienen que dar una asignatura de humanidades. Ujú. Entonces, me parece eso, que incentivar las humanidades siempre viene bien porque al fin y al cabo es la forma de descubrirlas, porque las humanidades tienes que quererlas por lo que son y bueno, me parece que eso son bellas de por sí y si investigas y si te metes en ellas, al final, de un sitio o de otro, si no es de historia, es de filosofía, si no es de literatura, si no es de arte, alguna cosa te acaba gustando y te acabas enganchando un poco y quieres saber más, más y más y al final eso, cuando vas conociendo cosas acabas valorando el trabajo que hay detrás de la gente que estudia humanidades y que es experta o perito en su campo, por ejemplo. Pues esperamos que a raíz, bueno, que con el paso del tiempo y a raíz de todo lo que nos estés contando, finalmente la gente sea un poco consciente del problema. Yo ante esto lo que yo propongo es que lo primero es ser consciente del problema. Porque claro, Mm, porque puedes plantear muchos futuros hipotéticos, puedes plantear muchas soluciones, pero si la gente misma no parece ser consecuente de la enfermedad, por poner algún nombre, yo creo que al final todo puede caer en saco roto. Pues Natasha, muchísimas gracias de verdad por haber compartido tu experiencia con nosotros. Ha sido muy interesante conocer más a fondo el periodismo y las humanidades, que yo creo que hacen muchísima falta en estos tiempos que corren. Y bueno, antes de finalizar, estaría genial que nos comentaras dónde podemos encontrarte, para que podamos seguir un poco tu actividad o tus actividades periodísticas. Bueno, la verdad, gracias a vosotros, lo primero, por la entrevista, por interesaros. Yo soy muy sincera, yo espero haberlo hecho bien porque me explico a veces un poco mal y voy un poco atolondrada, pero bueno, más es que luego voy perdiendo el hilo de lo que voy diciendo, me voy por los cerros de Úbeda y luego no sé ni lo que he dicho, pero bueno, espero más o menos haberme hecho entender lo que quería decir. Y bueno, pues yo, si alguien tiene alguna duda o lo que sea, no soy ninguna experta ni mucho menos, estoy aprendiendo y estoy empezando a aprender. Pero bueno, si alguien quiere hablar conmigo, pues por redes sociales, las de siempre, Facebook, con mi nombre, que es que tampoco soy muy original, Twitter e Instagram. Ahí estoy, me podéis buscar por mi nombre y me vais a encontrar porque mi nombre es muy raro, así que no hay mucha gente como con mi nombre y apellidos. Pues la verdad que muchísimas gracias. Y bueno, mochulos, hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya servido para conocer más las humanidades. Así que un saludo y hasta pronto. Hasta luego. Adiós.